Buenas noches, queridos amigos y amigas que están en sintonía con nosotros en este programa, en esta edición especial de esta programación. Como cada miércoles llegamos a ustedes para tener una temática distinta, para tener también un encuentro con Dios, un encuentro con nosotros mismos. Y como lo hemos estado haciendo, cada semana vamos meditando, vamos haciendo una meditación de lo que nos va presentando este tiempo, este itinerario, este tiempo cuaresmal, que es un tiempo de conversión, un tiempo para alinear nuestras vidas, un tiempo para enderezar nuestro camino y una forma u otra también pues para hacer un análisis y mirar nuestras vidas interior, nuestra vida espiritual. Una entrega más, y hoy es una alegría también porque tengo a alguien que me va a acompañar durante este trayecto, durante este recorrido de este programa de este miércoles. Es un hermano, es un compañero, es un hermano en el ministerio también, el cual pues el Señor nos ha dado la gracia de recibir la ordenación sacerdotal, los dos juntos el mismo día, por la misma mano del mismo obispo. El Padre Andy está con nosotros. Buenas noches, Padre. Muy buenas noches, Padre Regino. Qué alegría poder compartir con usted este espacio. Y tú mencionaste algo muy importante, el tema del encuentro. Y qué bueno es trabajar para eso, para propiciar a través de los distintos medios un encuentro personal con el Señor. Y qué mejor forma de hacerlo a través de la palabra de Dios. ¿Qué tú crees, Padre Regino? Bueno, eso es una forma en la cual yo creo que es el centro de esta programación, y más porque si ustedes se fijan, cada miércoles tenemos esa temática, tenemos esa forma de encontrarnos a través de la palabra, y es mirar como los textos bíblicos que nos va ofreciendo cada miércoles para entonces nosotros entrar en esa meditación. Padre Andy, estamos en la tercera semana de este tiempo cuaresmal, de este tiempo fuerte, de este tiempo especial, el cual la primera semana tuvo una temática en nuestra programación, la segunda semana una temática, la tercera, que es esta, en la cual vamos a desarrollar durante este trayecto de este camino. Y si tú quisieras compartirnos el texto bíblico que hoy vamos a estar meditando y que con ustedes también vamos a estar desmenuzando, vamos a estar recorriendo en esta tercera semana de este tiempo cuaresmal. Perfecto, con mucho gusto. La temática que vamos a presentarle ahora a ustedes, queridos hermanos, gira en torno al Evangelio de San Lucas, en esa parte donde se nos habla a nosotros del buen samaritano. Y a modo de resumen, para que se queden con algunas de las ideas que constituyen a este Evangelio, un maestro de la ley, doctor en las Escrituras, se acerca a Jesús y le pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús da una respuesta pero muy iluminada, o sea, muy salomónica, y le dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Y ese doctor en las Escrituras, que también hizo preguntas muy importantes para nosotros, le pregunta también: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús, para dejarle claro de una forma también muy sencilla quién es el prójimo, le cuenta la parábola del buen samaritano. Y se presenta esta situación: una persona que ha sido afectada por unos delincuentes, para que nos entendamos, pasa un levita, no le hace caso. Al final, ¿quién es que lo socorre? Un samaritano, uno que no era del territorio judío o israelita, pero que no es de su territorio lo acoge, lo cuida, le venda las heridas, etc. Y al final Jesús le pregunta al doctor en Sagradas Escrituras: ¿quién es el prójimo a final de cuentas? Y obviamente pues responde que ese buen samaritano que se portó como un hermano para el otro. Esa es más o menos la temática de este evangelio que nosotros les hemos traído a ustedes. Y quisiera ver al Padre Regino, ¿qué le parece este evangelio para este tiempo de Cuaresma? Bueno, justamente es la invitación a la que tenemos nosotros en esta tercera semana, realizar, o más que realizar, es accionar con las obras de misericordia que nos invita a nosotros en este tiempo cuaresmal
sabemos los tres pilares, los tres elementos esenciales, los tres elementos fundamentales de este tiempo que estamos viviendo, que es a lo que se nos invita, a lo que nos está invitando la iglesia, a lo que nos convoca a nosotros para vivirlo, que no lo podemos dejar de mencionar, no lo podemos dejar de realizar, es el ayuno, la oración y la limosna. Va encajado ahí y es como mirábamos nosotros el texto que tú nos acabas de leer y que tú nos acabas de explicar, es mirar la importancia que tiene en nuestras vidas espiritual el hecho de realizar, de hacer las buenas obras y más obras de misericordia. En este mes también, que la iglesia nos invita en el itinerario de evangelización, justamente nos está invitando a nosotros a tener misericordia con los demás, misericordia para los demás, misericordia con el que está en nuestro entorno, en nuestro alrededor, a nuestro lado. Y el texto también nos hacía la invitación a nosotros de que descubramos verdaderamente quién es mi prójimo, quién es mi hermano, quién es verdaderamente el que necesita el que yo accione, el que yo actúe con esas buenas obras de misericordia que nos ayudan también, que son prácticas incluidas dentro de las acciones de este tiempo cuaresmal, de esta vivencia cuaresmal, a la cual tú y yo estamos invitados. Todos ustedes, los que están ahí en la pantalla, también están invitados a realizar, a hacer, a accionar con buenas obras de misericordia. Perfecto. Y es bueno destacar algo, ya el Padre Regino mencionó esos tres pilares: ayuno, oración y limosna. Toda la cuaresma se centra de manera muy especial en la ayuda al prójimo. Al final de cuentas, la conversión tiene que traducirse en una ayuda al hermano necesitado. Y quiero compartir con ustedes algunos verbos hermosísimos que utiliza el samaritano para amar a su prójimo, tomando en cuenta la situación del hermano que él tiene que amar. Y les voy simplemente a leer algunos verbos que aparecen en el Evangelio. El primero dice que un samaritano lo vio y se compadeció. Las obras de misericordia, el cumplir la ley del Señor de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, se tiene que manifestar en acciones concretas, no solo en teoría. Y otro verbo importantísimo: le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Otro verbo: lo condujo a una posada y lo cuidó. Sacó 2 monedas, dio al dueño de la posada y le encargó que cuidara de él. ¿Qué es lo hermoso de este evangelio? Que nos presenta acciones concretas, no solo palabras vacías, acciones concretas de cómo o qué significa amar al prójimo, tomando en cuenta un elemento. La pregunta que se le hizo a Jesús fue: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, a modo de resumen, le responde: amar a Dios sobre todas las cosas. Pero yo le voy a decir algo, como dice también las Sagradas Escrituras: ¿cómo yo puedo decir que amo a Dios a quien no veo y desprecio a mi prójimo a quien yo sí veo? Ese amor a Dios tiene que manifestarse en el amor al prójimo. Y ese amor al prójimo tiene que evidenciarse con acciones concretas, con acciones que sean tangibles y palpables, no con meras teorías. Y hay un elemento que tanto yo como sacerdote, el Padre Regino, que también está desempeñando su pastoral como sacerdote, hemos sido testigos de situaciones en donde familias tienen que cuidar a un enfermo. Y muchas veces algunos entienden que ¿por qué a ellos les tocó cuidar a este enfermo? ¿Por qué a fulana mejor no le tocó alimentar a mi abuelo envejeciente, a mi tío, etcétera? ¿Por qué me toca esto a mí? Y no entendemos muchas veces que ese es un evangelio, que Dios ha puesto en tu camino a ese hermano, a ese tío, a ese esposo, a ese hijo, a quien sea de tu círculo cercano. Lo ha puesto ahí para que tú vivas el evangelio. Cuando tú tengas un enfermo delante de ti, mira que tú tienes ahí a Cristo y tienes la oportunidad de acumular tesoros en el cielo. ¿Cómo?
amando a ese enfermo. ¿Y cómo se ama un enfermo? Cuidándolo, dándole de comer. Y a eso nos invita también este evangelio. ¿Qué le parece, Padre Regino, toda esta temática? Pues yo diría que ahí estamos entrando un poquito más de lleno y estamos como fundamentándonos más hacia este tiempo cuaresmal. Por el mismo hecho, tú acababas de tocar, tú ponías en el texto bíblico que hemos compartido con todas las personas que están ahí en sintonía. También más adelante el Padre Andy pues va a dar el texto para que lo busquen, para que también puedan tener esa meditación ya más personal, más profunda, más tranquilo en su casa y puedan ir mirando estos gestos que hizo el buen samaritano. Andy mencionaba que lo tomó, se detuvo a mirar. Esa es una manera también de cómo mirar al prójimo, es una manera también de cómo entrar en sintonía con el prójimo. Luego lo curó, hizo lo que corresponde como buen samaritano, como buen cristiano, como una obra también de la que se pueden ir realizando. Lo curó y luego lo llevó a un lugar, no lo dejó abandonado, no lo dejó tirado, lo llevó a un lugar para que tuviera una posada digna. Y yo creo que aquí este texto bíblico, esta semana, esta tercera semana que nos trae a nosotros como forma de meditación, como manera de meditar, también se pueden aquí entrar y que podríamos nosotros entrar, Andy, en las obras de misericordia, que son dos, están divididas en dos partes, las corporales y las espirituales, que más adelante pues las estaríamos mirando, las estaríamos viendo, pero vayan pensando un poquito, vayan haciendo memoria, vayan haciendo usted ese ejercicio en el cual se les invita a que miremos. Partiendo de este texto bíblico, partiendo de esta acción, de este buen gesto, de este hermano, ¿cuáles son las obras que voy a realizar? ¿Cuáles son esas obras que verdaderamente voy a realizar o voy a accionar con el hermano, con la hermana, con mi próximo, con el prójimo, con el que está más cercano a mí para realizar esas buenas obras? Y este texto nos invita a nosotros también, nos lleva más bien a la meditación de qué puedo ir haciendo, qué puedo hacer por otra persona, cuáles son las acciones que puedo hacer por el hermano, por el necesitado, porque tiene una dificultad o por el que tiene alguna realidad de vida. Quedémonos con estos tres que nos menciona el texto bíblico: tomar al que tiene una necesidad, tomarlo, abrazarlo, como Jesús haría con nosotros, curarlo, que es lo que nos corresponde, hacer el gesto de curarlo. Y luego ese tercer gesto, que es el más fundamental, no es simplemente hacer esto dos, sino complementar con este tercero, es llevarlo a un lugar seguro donde la persona pueda tener una posada, donde pueda tener un espacio para recuperarse de las situaciones, de las realidades de la vida que habrá pasando. Bueno, aquí nos han puesto el texto en pantalla y estamos mirando el cual, como el Padre Andy fue que compartió, pues Padre, compártele a la gente para que lo anoten, para que luego más adelante puedan tener esa meditación de este texto bíblico de este día de hoy. Claro, como ya está presente ahí en la pantalla de ustedes, el Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 37. ¿Quieres vida eterna? Hay que cumplir esto que dice el Evangelio. No podemos relegar, no podemos posponer estas prácticas de caridad y sobre todo nosotros que buscamos la vida eterna. Y yo entiendo, Padre Regino, que las enseñanzas de este Evangelio tienen una amplitud muy considerable, porque cuando se refiere a amar al prójimo como a mí mismo, yo tengo también que ver esto en mi familia, cómo soy yo con los cercanos a mí, cómo yo los trato a ellos. ¿Tengo yo esa caridad para escuchar a mi esposa, a mi esposo? ¿Tengo yo como sacerdote esa caridad para escuchar a mi feligresía? Es decir, de verdaderamente amar al otro en su realidad, aunque sea una realidad incómoda para mí. Y creo que esto hay que volverlo oración. Nosotros pedimos muchas cosas, a veces pedimos un buen trabajo, muy bien, excelente. Pedimos una buena casa, excelente, pero no podemos descuidar este mandato en nuestras oraciones. Hay que pedirle a Dios que nos dé esa gracia de como Jesús amar al prójimo, pero ya desde una perspectiva práctica, con hechos concretos, no desde una mera idea o de una mera
práctica teórica. Y recuerdo ese texto, Padre, lo comparto también nuevamente con ustedes, el mismo San Pablo dice, ¿cómo tú vas a decir que amas a Dios a quien no ve y es verdad? ¿De qué me sirve a mí hacer una alabanza, hasta ir a adoración al Santísimo y no tener la caridad con el hermano que está más cerca de mí? O sea, eso no tendría sentido y eso sería simplemente una piedad de maquillaje, no una auténtica religiosidad esencial en donde yo practico lo que el Señor a mí me enseña. Eso es una realidad y es también la invitación que nos hace a nosotros este texto. El pobre hombre cayó en manos ¿de quién? De los bandidos. Y cuántas veces nosotros también caemos en la mano tal vez del pecado, en la debilidad del pecado, y entonces por eso necesitamos que alguien pueda rescatarnos, que alguien pueda recogernos, que alguien pueda vendar nuestras heridas, que alguien pueda cuidar de nosotros, que alguien pueda darnos una posada digna. Y creo que con esta parte ya última, pues vámonos a una pausa y vamos a regresar nueva vez para continuar con ustedes. No se muevan de su pantalla. En la pausa aprovecha para que haga lo que tenga que hacer y regresamos en unos breves instantes. Continuamos en nuestra programación de este miércoles, en este programa Cuaresma, Camino de Conversión. Y estábamos hablando sobre todo el texto que meditábamos, que ya ustedes lo tienen en su casa, que ya lo pueden también ustedes meditar, que lo pueden leer más tranquilo, lo pueden compartir en familia, lo pueden realizar con la familia de manera individual, de manera personal, el cual te va a invitar entonces, quieras o no, nos va a motivar, nos va a llevar a nosotros a mirar las obras de misericordia que están divididas en dos, que es corporales, las obras corporales y las obras espirituales. Quieras o no, de una forma u otra, el texto bíblico la toca así como de manera como un poco, no ligera, pero sí nos hace recordar cuáles son esas obras que nos corresponden. Pero nosotros hoy en esta programación de este miércoles, en esta noche especial, en esta tercera semana de este tiempo cuaresmal, queremos nosotros pues hacer como un recorrido de esas obras que nos invitan a nosotros, que nos motivan a nosotros como a vivirla, a experimentarla. ¿Qué te parece, Padre Andy, si nosotros, con la gente que está ahí en sintonía con nosotros, la gente que está en la pantalla, pues le mencionamos las obras que debemos de realizar y en las dos formas en que están divididas, por las cuales también pues nos van a llevar a nosotros en esta tercera semana a tener ese encuentro, a tener esa práctica, a tener esa acción en este tiempo cuaresmal? Me llama la atención, Padre Regino, el título, o sea, obras de misericordia. Eso me crea mucho impacto en mí, porque nos están pidiendo, o sea, el Evangelio nos pide, sean como Dios, porque Dios es misericordioso. Y es interesante notar que lo que la Iglesia nos pide a través de esto es lo que Dios ha hecho conmigo, hazlo también con el hermano. Y sería bueno, Padre Regino, que nos detengamos a mirar esas obras. ¿Cuáles son? ¿Por qué hablamos de obras corporales y obras espirituales? Es que las dos tienen ese sentir en el cual pues hay cosas que hay que hacerlas, que hay que accionarlas. Si miramos, por ejemplo, las obras de misericordia, estas corporales, una de ellas, por ejemplo, dar de comer al hambriento. O sea, hay que dar de comer al hambriento, eso es una acción. Es por eso que es una obra corporal. Podríamos decir, por ejemplo, vestir al desnudo. Aquí van saliendo o van reflejando lo que realmente el texto bíblico que acabamos de meditar nos va diciendo a nosotros. Y cuánto bien hacen, por poner un ejemplo, dar de beber al sediento. Los que hemos experimentado el tener que padecer la sed y que alguien te dé un vaso de agua, créanme que la sensación, el agradecimiento es muy, pero muy elevado. Podemos mencionar a otro, dar posada al peregrino, lo importante que es esta. Y la siguiente, Padre Regino, visitar a los enfermos. Que es muy fundamental, es muy esencial. Y hoy hay tantas necesidades en los hospitales. Por ejemplo, yo estoy haciendo lo puedo decir aquí, es una capellanía voluntaria en el hospital de niños, específicamente en el oncológico, donde están los niños
que tienen cáncer. Y me ha tocado visitar, me ha tocado bautizar y ayudar a algunos de estos niños a adquirir los sacramentos por la realidad de vida, por la realidad de salud la cual van pasando. Entonces, visitar a los enfermos es una de las obras, yo diría que es más necesaria en este tiempo actual, en esta época actual y en esta cuaresma. Y podemos mencionar otra más, sobre todo visitar a los presos. ¿Cuánta necesidad hay de eso? Y es Dios quien nos los está pidiendo. Y es porque las cárceles tal vez lo vemos nosotros, lo que no estamos, lo que tenemos la libertad, ¿verdad? Y aquellos que están privados de libertad, tal vez uno dice, podríamos ir allí, pero ¿a qué vamos a ir? Muchísimas cosas se pueden hacer en estos lugares donde hay aquellos que están privados de la libertad. Y fíjense, es una de las obras de misericordia, la cual pues nos pide el Señor a nosotros, una de las obras de misericordia corporales, la cual nos pide el Señor que realicemos y que de una forma u otra hagamos nosotros. Y ya por último tenemos enterrar a los difuntos. La mera presencia en actos como estos, créanme que tiene un impacto muy positivo, sobre todo en la vida de nuestros hermanos, y más cuando estos tienen que despedir a un ser querido y darle una santa o una cristiana sepultura, es también una obra de misericordia que la Iglesia nos lo exige y nos lo pide. Y ya, pues entonces en las que entran en la parte, como diríamos, en las espirituales. Y cuando nosotros estábamos haciendo el comentario, nos mirábamos un poco, el padre y yo, porque realmente es una de las obras que también uno tiene que, como que ir cultivando en la vida de uno. Por ejemplo, enseñar al que no sabe. Eso es una obra de misericordia espiritual. Y una que es muy fundamental es como soportar a aquel que quizá en algún momento pues nosotros miramos como que no tiene esa capacidad, esa forma de interactuar o de entrar en la sintonía o espiritual o en la sintonía vivencial. Entonces eso es una obra de misericordia. Pero la que más cuesta, yo diría que es esta, la de enseñar al que no sabe. ¿Cuánto cuesta enseñar al que no sabe? Y fíjense, hermanos y hermanas, amigos y amigas que están ahí en la pantalla, si nosotros teniendo el conocimiento, teniendo la capacidad, teniendo la forma, diríamos hasta las herramientas necesarias para evangelizar, para catequizar a un niño o a un adulto, y no realizamos esta obra de misericordia espiritual, entonces fíjense que el Señor pues nos va a estar pidiendo cuenta a nosotros. Perfecto. Y voy a mencionar una, Padre Regino, también, que me llama mucho la atención. Corregir al que se equivoca. Hay que tener también misericordia con el hermano cuando comete un error. Y claro, si es una obra de misericordia, el deseo o la intención por la cual yo corrijo es para que el hermano no siga en el error. Pero esta obra de misericordia ya deja entredicho la importancia que esto tiene y que muchas veces nosotros no podemos caer ya en la tentación de que no voy a corregir, yo como sacerdote, no voy a corregir a mis hermanos feligreses para que no se sientan mal, para que no se sientan tristes, no se apenen. Y ya el Evangelio, las obras de misericordia nos dicen, tú quieres parecerte a Dios, tú quieres hacer lo que Dios hace, corrige al que está equivocado. ¿Qué le parece, Padre Regino? Es un poco fuerte. Y otra que es, sobre todo, sufrir los defectos del otro con paciencia. Cuando una persona tiene quizá una situación, una realidad, nosotros tenemos que ser pacienciosos y sufrirlo, no de un sufrimiento de mitigarnos, sino para poder encaminar, para poder llevar al otro hacia esa corrección fraterna, hacia esa corrección sana. Y lo que decía el Padre Andy, nosotros como sacerdotes, por ejemplo, hay situaciones en las cuales el penitente, ¿verdad? Y uno mismo como penitente a veces, cuando uno se acerca a la confesión o cuando alguien se acerca a nosotros a la confesión, nosotros también tenemos que saber de qué forma, de qué manera vamos a corregir la fragilidad o la debilidad del otro, que la tenemos todos las tenemos. Pero también uno tiene que ser un poco, tener esa paciencia ahí latente para poder corregir, para poder ayudar a encaminar al otro.
Y una de esas obras también que es muy, muy importante, en la cual nosotros debemos de rogar por los vivos y por los difuntos. Y a veces decimos, ¿verdad? Por ahí, no, cada quien que haga su oración, cada quien que busque a su manera, no. Esto es una obra de misericordia espiritual, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Y nosotros lo hacemos en las distintas Eucaristías. Muchas veces rogamos por los difuntos en la Eucaristía y por los vivos también. Muchas veces nos llegan algunas peticiones a las parroquias en la que está Andy, en la que estoy yo, y que uno tiene esa obligación de rogar a Dios, de orar a Dios por esa realidad o por esa necesidad de ese hermano o de esa hermana. Claro, y está también eso que enseña la iglesia de esas tres dimensiones, la iglesia peregrinante, la triunfante y la purgante, que es donde están nuestros hermanos fieles difuntos, que ya pasaron, ¿verdad?, a la resurrección con el Señor, pero si hay algún defecto, alguna limitación, pues Dios en su infinita misericordia desea que estas personas pasen por ese proceso de purificación. Creo que con estas 14 obras, 7 que son corporales, 7 espirituales, creo que es más que suficiente para que nosotros durante este tiempo, esta época, esta cuaresma, señores, es una cuaresma especial porque el Papa Francisco nos ha regalado un año jubilar y en este año jubilar nos ha declarado peregrino de esperanza caminando hacia la Pascua. Tú eres peregrino, yo soy peregrino, el Padre Andy. Es una forma también en la cual nos invita a nosotros el Papa Francisco a que entremos y sobre todo en el mensaje que envía para cada tiempo fuerte como este de cuaresma, nos hablaba y nos decía que vivamos una cuaresma con esperanza, una cuaresma esperanzadora. Y esa es la forma en la que nos está invitando a nosotros. Y con estas obras, miren, ligando el texto bíblico que acabamos de meditar, tocando estas 14 obras de misericordia corporales y espirituales, yo creo que está más que claro el hecho de nosotros encaminarnos, el hecho de nosotros emprender un camino jubilar, un camino de esperanza para esta vivencia, para esta experiencia de este año jubilar que el Papa Francisco nos ha regalado y más en este tiempo cuaresmal. Yo sé que ustedes están haciendo memoria y están haciendo un recorrido mental, se están cuestionando, se están preguntando de estas obras, cuáles son las que tú vas a poner en práctica, cuáles son las que tú vas a comenzar a realizar a partir de este momento, porque son prácticas, son acciones que van muy de la mano, que van muy encajadas con este tiempo cuaresmal. Padre Andy, ¿tú tienes alguna de las cuales ya tú comenzaste a poner en práctica o vas a poner alguna en práctica? En mi caso, Padre Regino, hay algunas que me las voy a reservar, que me cuestan, y desde ya yo empezaré a hacer oración, a pedirle a la Virgen María su intercesión para que me ayude a cumplir esas obras de misericordia, porque hay algunas que exigen mucho sacrificio y mucho amor al prójimo. Si el Padre Andy, señores, que es un hombre que está ahí en la oración todos los días, y dice que hay algunas que se le ponen difícil, ¿verdad? Imagínense nosotros, yo también, ¿qué me dejan ustedes a mí? Entonces es una forma también de que debemos de emprender el camino, debemos de comenzar la práctica para vivir verdaderamente esta cuaresma. Señores, ya nos están dando la luz roja de que el tiempo ha llegado, ya de que el tiempo se está finalizando, de que el tiempo es, en la televisión es rapidito. Entonces no nos queremos ir, no queremos despedir el programa sin antes nosotros hacerle la propuesta del compromiso de esta semana, que a mí me gustaría que sea el Padre Andy quien le diga a ustedes, le exhorte a ustedes el compromiso, el cual vamos a dejar para esta tercera semana de este tiempo cuaresmal. Compromiso semanal para todos ustedes, hermanos, realizar una obra de misericordia en familia o comunidad. Bueno, ahí está la tarea, ahí está el compromiso. Como cada semana dejamos un compromiso, dejamos una tarea y me imagino yo y pienso yo que ustedes ya cumplieron el reto o el compromiso de la semana pasada, del miércoles pasado. Cada miércoles en esta programación especial le vamos a estar dejando una tarea. Ya tienen esta para que vayan realizándola. Si no lo puede lograr en familia, pues haz una obra de misericordia personal, tú solo. Visita un hospital,
llévale alegría a un preso que tal vez necesita, a un privado de libertad que tal vez necesite que esté ahí, o a una persona que esté en el hospital, que simplemente el hecho de tú ir a darle un visiteo rapidito, ya eso es más que suficiente para realizar las obras de misericordia. Señores, ha llegado el final del programa. Queremos agradecer de manera muy, muy especial a cada uno de ustedes por estar ahí en la pantalla, en sintonía con nosotros, y sobre todo por dedicar este tiempo para esta programación especial, y a este canal que por supuesto siempre está dispuesto para prepararnos, para llevarnos hacia la pantalla de ustedes, Luz Divina TV, y al Padre Andy, que ha venido desde la zona de Moca, quien está trabajando allí en 4 parroquias con 3 sacerdotes más para poder llevar el trabajo pastoral. Así que, Padre Andy, hemos llegado al final de este programa. La gente quiere tu bendición para ya cerrar y finalizar este programa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A cumplir las obras de misericordia. Gracias por la sintonía y por el espacio. Nos vemos en la próxima entrega.